Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este video en el que vamos a presentar la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos realmente es un paradigma, es decir, un modelo de programación cuyo objetivo es innovar la forma de cómo obtener resultados, de la forma más cercana posible a cómo expresaríamos las cosas en la vida real. Lo que se busca es dejar de pensar solamente en la lógica de los programas y centrarnos en los objetos de la vida real. Un programador organiza piezas de información y piezas de comportamiento y los encapsula en plantillas que denominará clases para luego definir objetos de esa clase. Vamos a presentar en este video los conceptos de clase, objetos, métodos y algunos ejemplos que permitirán articular estos conceptos y su funcionamiento. Espero que sea de mucha utilidad. Nuestro objetivo de aprendizaje es aprender el concepto de clases y objetos y mostrar algunos ejemplos. La programación orientada a objetos es una técnica para programar. Es un paradigma para escribir buenos programas para un conjunto de problemas. La noción más fundamental del diseño y la programación orientada a objetos es que el programa es un modelo de algunos aspectos que ocurren en la realidad. Definamos algunos conceptos previos. ¿Qué es un objeto? Es una entidad que tiene atributos particulares llamados datos y unas formas de operar sobre ellos llamados procedimientos o métodos. En la programación tradicional o convencional, los programas constan de procedimientos, que viene a ser el elemento activo, y también los datos, que vienen a ser el elemento pasivo, por separado. En la programación orientada a objetos solo existen objetos, que contienen tanto los procedimientos o métodos y los datos. La estructura interna de un objeto está oculta para otros usuarios, y la única conexión que tiene con el exterior son los mensajes. Los datos que están dentro de un objeto solo pueden ser manipulados por los métodos del propio objeto. Los objetos son instancias de las clases, y a partir de ellas se definen no solo objetos, sino también las diferentes operaciones que se pueden efectuar sobre estos datos. ¿Qué es un mensaje? Es una llamada a un método de un objeto para que actúe de una forma determinada. Cuando se ejecuta un programa orientado a objetos, los objetos reciben mensajes de otros objetos. Un método, por su lado, es un procedimiento que reside en el objeto. El método determina cómo debe actuar el objeto cuando recibe un mensaje. Algunos métodos son comunes a todas las clases. Los métodos y atributos de un objeto que habitualmente utilizamos en clase están asociados a las instancias de las clases, esto es, a los objetos. Vale decir, un objeto es una instancia de una clase. Definamos ahora qué es una clase. Una clase viene a ser como un modelo, un tipo. Es una descripción para producir luego objetos de esa clase o tipo. La clase viene a ser, como se mencionó, una plantilla o modelo a partir de la cual se crearán objetos. La clase está formada por los métodos y los datos que definen las características comunes a todos los objetos de esa clase, como si fueran elementos de un conjunto, en este caso de una clase. Cuando se tiene un conjunto de datos, se abstrae las características comunes a un subconjunto de datos y se define una clase. A este proceso se le conoce como abstracción de datos. Las variables de la clase tienen almacenados valores que son compartidos por todos los objetos de esa clase. Y cada objeto de una clase tiene sus propios valores, almacenados en las variables asociadas a cada objeto de la clase. Recordemos que cuando se diseña una clase es importante ser capaz de ocultar los detalles internos al usuario de la clase. La clase tiene componentes
y puede definir la funcionalidad mediante componentes de la clase denominados atributos, que vienen a ser los datos, y las operaciones que vienen a ser los métodos. Los métodos son operaciones que actúan sobre los atributos y pueden llamar a otros métodos incluso. La idea es que los atributos internos que representan el estado del objeto no deberían ser manipulados directamente por el usuario de la clase, sino solamente a través de los métodos. Tenemos los modificadores de visibilidad. El método privado o private significa que los componentes solo son accesibles a través de otros métodos de esa clase. En tanto que los métodos públicos o public significa que los componentes solo son accesibles para cualquiera a través del operador punto. Tenemos aquí la definición formal de la clase. Se escribe la palabra clase o class, depende del lenguaje que usemos, seguido del nombre de la clase. Y dentro de la clase definimos primero los datos y luego los métodos. Y luego se implementan los métodos definidos. Para implementar los métodos, colocamos primero el nombre de la clase seguido del nombre del método. Entre paréntesis se colocan los parámetros con el cual van a conversar los métodos. Dentro del nombre del método colocamos las instrucciones o las sentencias del método. Tenemos algunas reglas prácticas para manejar objetos y clases. Al adquirir habilidad en la programación orientada a objetos, debemos ir adaptándonos a su tipo de aplicaciones y a su estilo de programar. Al programar, cada quien crea una representación concreta de las ideas que forman su solución para algún problema. Tenemos en cuenta que primero especificamos la solución de un problema y luego la implementamos. Es importante primero especificar para tener un enfoque disciplinado de programación. La estructura del programa debe reflejar esas ideas de la forma más directa posible. Primero, si se puede pensar en algo como una idea individual, hay que convertirla en una clase. B, si se puede pensar en algo como una entidad individual, debe convertirse en un objeto de alguna clase. C, si dos clases tienen algo en común, dichas características comunes tienen que convertirse en una clase base o clase madre. Si una clase es un recipiente de objetos, hay que convertirlo en un patrón. Veamos un ejemplo práctico. Es un ejemplo sencillo en donde lo que interesa es cómo funcionan la programación orientada a objetos. No se pone un ejemplo complejo, sino algo que ejemplifique lo indicado anteriormente. Veamos cómo hallar el área de un triángulo. Sabemos que un triángulo se define por su base y su altura, y que el área se obtiene multiplicando la base por la altura entre 2. Vamos a partir con esta fórmula, aunque hay otras también. Primero damos una especificación. Para hallar el área de un triángulo, la entrada es la base y la altura y la salida es el área. Tenemos la terna de Juárez, la precondición que nos dice que la base y la altura tienen que ser mayores que 0, la función área triángulo, donde la entrada es base y altura de tipo entero y devuelve área tipo real. La postcondición es la condición de la salida y nos indica que el área se obtiene multiplicando la base por la altura entre 2. Les sugiero revisar el video de especificación e implementación de algoritmos. Tenemos ahora, luego de la especificación, la implementación. Acá se escribe el algoritmo, el procedimiento efectivo. Primero leemos la base y la altura, luego multiplicamos la base por la altura entre 2 y asignamos área, y por último escribimos área. Esta es una abstracción, la idea de la solución escrita en lenguaje de pseudocódigo.
Esta implementación se puede construir de muchas formas. Vamos a ver algunas de ellas. Tenemos ahora la clase triángulo en Java, eh, que no tiene métodos. La acción o el método public static void main, el método principal, va a definir base, altura y área de tipo real y asigna base el valor 10 a altura el valor 5. Luego multiplica base por altura entre 2 y lo asigna a área para finalmente escribir el mensaje, el área del triángulo es área. Nótese que aquí el principal o el main hace todo el trabajo, no existen métodos. Eh, Tampoco existen objetos. Esta implementación es sin objetos. El método static que está asociado al main es un método que no necesita un objeto que lo controle. Una variable estática o static en Java es una variable que pertenece a la clase en que fue declarada y se inicializa solo una vez al inicio de la ejecución del programa. La característica principal de este tipo de variables es que se puede acceder directamente con el nombre de la clase sin necesidad de crear un objeto, como se ve en el ejemplo. Veamos el ejemplo 2. En este caso tenemos el public static void main que tiene como única sentencia una llamada a la función área. Se esclarece que aquí no estamos usando métodos todavía, estamos usando la función área. No existen aún objetos. El static void main llama área y la función área declara base, altura y área, asigna los valores iniciales, calcula el área y escribe la respuesta. Vean la diferencia. Acá el principal solamente invoca a la función área, no hace más nada. El trabajo lo hace realmente la función área. Área le asigna los valores iniciales y escribe la respuesta. Veamos otra forma de construcción. Tenemos ahora el static void main que declara las variables base, altura, área, inicializa base con 10, altura con 5, llama a la función área y le envía como argumentos base y altura. La función área recibe en la variable b la base y en la variable h la altura. Y con esas variables calcula el área, lo asigna a la variable área y escribe la respuesta. Nótese aquí que la función principal le envía los datos a la función. La función área recibe los datos y que escribe la respuesta. Veamos el ejemplo 4, otra forma de implementar. En este caso, el static void main escribe a través del system out print el mensaje el área es y seguido invoca a la función área. La función área no recibe ningún argumento. Ella misma declara sus variables base, altura, área, calcula el área y retorna la respuesta al principal para que el principal lo escriba. En el gráfico, el principal invoca a la función y no le envía parámetros. La función área le devuelve la respuesta y el principal lo escribe. Tenemos otra forma, el ejemplo 5. Tenemos que el static void main, a diferencia del modelo anterior, declara las variables base, altura, área, asigna los valores iniciales, invoca a la función área y le envía los argumentos, área, calcula el área, retorna la respuesta que es escrita por el principal. Hay una comunicación, el principal llama a la función área, le envía los parámetros, área realiza el trabajo de hallar el área y no escribe, sino retorna la respuesta al principal para que ella lo escriba. Todos los ejemplos anteriores realizan lo mismo. Hallan el área de un triángulo, pero de forma diferente. Anteriormente hemos visto ejemplos sin objetos.
Veamos ahora una construcción con objetos. El ejemplo 6 es similar al ejemplo 2, solo que ahora se crea un objeto T de la clase triángulo. Observemos el public static void main. Tenemos ahora la creación de un objeto, triángulo T igual new triángulo. Aquí estamos creando el objeto con identificador T mayúscula. Es un objeto de la clase triángulo. Por tanto, T tiene todos los componentes de la clase triángulo. Luego se invoca a T.area. Estamos invocando al método area asociado al objeto T. ¿Qué hace el método area? Igual que en el ejemplo 2, declara las variables, le asigna valores iniciales, calcula el área y escribe la respuesta. Quien escribe la respuesta es el método, no el principal. Tenemos el ejemplo 7. Igualmente, la clase tiene dos métodos ahora, el principal y área, pero no tiene datos. Los datos base y altura radican en el método principal y son pasados luego de asignarles un valor. A base le asigno 10, a altura 5 y son enviados al método área como atributos. La función o el método área calcula el área del triángulo con los datos que ha recibido y el método es quien escribe la respuesta. Nótese la diferencia con el ejemplo anterior. Ahora sí hay paso de argumentos. Otra forma de implementar o dar solución al problema es usando constructores. Tenemos ahora la clase triángulo, el método principal en color rojo, static void main, que define el objeto T de la clase triángulo y llama al método area. El método area no recibe argumentos, eh, calcula el área multiplicando base por altura entre 2. No es necesario declarar variables base y altura, porque base y altura son componentes del objeto. Al momento de crear el objeto T, T ya tiene encapsulado eh, los datos base y altura en el objeto. Eh, Cuando se crea el objeto T, le pasamos como argumentos 10,5. Aquí se está invocando al constructor triángulo que recibe en B el valor de la base 10 y en H el valor 5. La propiedad básica de los objetos es que se puede definir posiblemente con un valor inicial. Un constructor eh, inicializa un objeto cuando se crea. Tiene el mismo nombre que su clase y es sintácticamente similar a un método. Sin embargo, los constructores no tienen un tipo de devolución explícito. Normalmente usará un constructor para dar valores iniciales a las variables de instancia definidas por la clase, o para realizar cualquier otro procedimiento de inicio requerido para crear un objeto completamente formado. Resaltamos entonces que el constructor tiene el mismo nombre que la clase y no tiene tipo. Veamos este ejemplo que muestra el uso de constructores. Se pueden definir más de un constructor en una clase. En este caso tenemos la clase complejo con atributos parte real y parte imaginaria. De hecho, cada objeto poseerá su propia copia de los atributos. Estos podrán tomar un valor independientemente de los valores de los atributos del resto de las instancias de la clase complejo. En este caso, la clase complejo tiene el dato componente real de tipo real y el componente imaginario de tipo real, dado que estamos hablando de números complejos. Tenemos el constructor complejo que tiene como argumentos real e imaginario que van a servir para inicializar en la parte real y la parte imaginaria.
de los objetos creados. Tenemos el otro constructor en color verde que recibe solamente un argumento, la parte real, no recibe la parte imaginaria. Y el tercer constructor en color marrón complejo que inicializa con 0 tanto la parte real como la parte imaginaria. Gracias a ello podemos representar a la vez varios números complejos en nuestro programa, cada uno con su propia parte real y su parte imaginaria. Lo mismo ocurre con los métodos. Cada objeto tiene su propio método toString. Lo que diferencia al método toString de una instancia de complejo del método toString de otra instancia de complejo es que cada uno accede a los atributos de su propia instancia, aunque ambos métodos tengan el mismo código. Tenemos aquí el método public double getParteReal, que coge la parte real, retorna la parte real del objeto al cual se hace referencia. Tenemos el método getParteImaginaria para retornar la parte imaginaria del objeto. En color verde tenemos el método sumar, que recibe como argumento número, que es un objeto de la clase complejo, por tanto tiene una parte real y una parte imaginaria. Con este número vamos a manipular la parte real y la parte imaginaria. En color rojo tenemos el método sumar y en color marrón tenemos el método toString. Hemos visto primero la solución del área del triángulo, primero sin objetos, luego con objetos, pero ambos en modo consola. Es decir, hacíamos uso de la función system.out.print para mostrar la respuesta. Veamos ahora una solución también con objetos, pero en forma visual. Es decir, usaremos interfase gráfica de usuario. Vamos a crear primero un proyecto triángulo y dentro vamos a crear dos componentes, la clase triángulo.java y la interfase panel.java. El panel.java se crea como un elemento JFrame, no es un JPanel en NetBeans. Una vez creado la clase triángulo, vamos a definirla o definir sus componentes. Creamos los componentes dato, base y altura de tipo real, tipo doble, público, y un constructor vacío, triángulo. Y tenemos el método area tipo string, público. Este método area recibe B y H tipo real, tipo doble. Se van a recibir desde la interfase que vamos a construir luego. Con estos datos B y H los multiplicamos, dividimos entre 2 y asignamos a la variable área. Esta variable área va a ser retornada a través del mensaje el área es seguido de área al panel para que sea mostrado en la salida. Cuando presionamos el botón que está en el panel, se va a llamar al método B1 Action Perform, que va a contener el código que enlaza la interfase gráfica o el panel con la función área. Primero definimos el objeto T de la clase triángulo. Luego definimos las variables B y H para base y altura. Luego vamos a capturar T1.getText, la cadena que insertamos en la caja de textos T1. Lo convertimos a real con la sentencia doble.parseDoble y luego lo asignamos a la variable B. Aquí tenemos que tener en cuenta que el getText coge el texto de T1 como un texto
Sin embargo, B es tipo real. Por eso es preciso convertir el texto de T1 a real y recién asignarlo a B. Lo mismo ocurre con H. Finalmente, llamamos a la función o al método aria que está definido en la clase triángulo. Le enviamos la variable B y H y esta función o método nos devuelve la respuesta que va a ser mostrada en la etiqueta 4 a través de la sentencia sectext. Tenemos aquí la ejecución del programa. Ingresamos el valor 5 para la base, el valor 6 para la altura. Recuerden que el 5 se ha ingresado en la caja de texto cuyo nombre es T1 y el valor 6 de la altura se ingresa en la caja de texto con nombre T2. Luego, cuando presionamos el botón aria, se invoca la función aria y opera sobre el valor 5 y 6 y nos entrega la respuesta. 5 por 6 entre 2 nos da 15. Análogamente al ejemplo del triángulo, podemos hallar el volumen de un cilindro. En este caso damos una especificación. El cilindro se define por el radio de la base del cilindro y la altura del cilindro. Y el volumen es igual al pi por radio al cuadrado por altura. Primero hacemos la especificación, identificamos la entrada, que en este caso es el radio de la base, cuyo identificador será R, y la altura del cilindro, cuyo identificador será H. Recordemos que los identificadores tienen que ser correctos. Tienen que comenzar con una letra y le puede seguir 0 más letras y o dígitos. El identificador para la salida será V, para denotar el volumen. Tenemos la precondición R y H, ambos son reales positivos. La función volumen cilindro que recibe RH tipo real y devuelve B tipo real. La postcondición nos dice que el volumen se obtiene multiplicando 3.14, que corresponde al valor de pi, multiplicado por el radio elevado al cuadrado por la altura. Tenemos ahora la implementación, es decir, el algoritmo o el pseudocódigo del algoritmo. El algoritmo es la idea de la solución y el pseudocódigo es la escritura de esa idea. Paso 1, leer el radio y la altura. Paso 2, hallar volumen, multiplicando 3.14 por r al cuadrado por altura. Esto es lo que se señaló en la postcondición. Finalmente se escribe el valor de v. Tenemos igualmente el proyecto eh, cilindro que contiene la clase cilindro y la interfase gráfica panel. Definimos la clase cilindro con componentes, datos, base, altura, tipo real. Cilindro es un constructor vacío y tenemos el método volumen que recibe R y H desde la interfase. Con estos datos se calcula el vol y retorna la respuesta a la interfase. Se resalta el hecho de que las operaciones reciben datos, en este caso el método volumen recibe R y H desde la interfase, realiza el procesamiento, en este caso hallar el volumen del cilindro, y la respuesta no la provee el método volumen, sino que la retorna a la interfase para que sea mostrada en ella. Presentamos ahora el código que se debe incluir en el botón B1 asociado al panel. Cuando presionemos el botón en la interfase, se llamará a este método y en este método se crea un objeto V de la clase cilindro, se captura R y H en las cajas T1 y T2 del panel y luego se llama a la función volumen enviándole R y H. Esta función volumen R y H retorna la respuesta y es mostrada en la etiqueta de 4 a través del método sectext.
tenemos la ejecución, se ingresa 3 en la caja T1 y 8 en la caja T2. Luego, cuando presionemos el botón volumen en color amarillo, se invoca el método volumen, hace su operación y retorna la respuesta que es mostrada en el mensaje. El volumen es 113.094.